¿Comienzo, profe? Ya un momentico, yo Bueno, hago la presentación, qué pena. Muy muchas buenos gracias. días para todos los asistentes, la doctora Julia Alexandra Barón, quien es jurado del trabajo del docente Fabián Eduardo Corredor, maestrante, ¿sí? Específicamente de la maestría en gestión financiera. Y también tenemos de jurado al doctor Andrés Felipe Ortiz Alape. Entonces, pues ellos son los dos jurados del trabajo de grado de Fabián que se denomina Análisis comparativo del microcrédito y las finanzas abiertas en Brasil y Colombia como mecanismos de inclusión financiera. Recuerde, Fabián tiene de 15 a 20 minutos para hacer su presentación y podemos demorar entre 5 y 10 minutos para resolver las preguntas que surgen. ¿Tiene la palabra, Fabián? Bueno, profe Andrés, muchísimas gracias. Primero que todo, quiero pues darle las gracias a usted por su acompañamiento en este tiempo, a la doctora Ángela también y a los jurados por sus apreciaciones en las últimas semanas que han sido claves para poder culminar satisfactoriamente el proceso. Como dijo el doctor Andrés, pues mi investigación trae por nombre Análisis comparativo del microcrédito y las finanzas abiertas en Brasil y Colombia como mecanismos de inclusión financiera y estoy aspirando al título de magíster en gestión financiera. Entonces, primero hablemos de la formulación del problema. La formulación del problema es la siguiente. En Colombia, entre el año 2018 y el año 2024, el porcentaje de microempresarios que accedieron a un crédito productivo o microempresarial formal se redujo del 9,1 al 6,2%. Este decrecimiento es aún más preocupante al conocer que tan solo el 41% de los microempresarios colombianos que requirieron algún crédito lo hicieron a través de una entidad financiera vigilada formal, mientras que casi 6 de 10 acudieron a fuentes informales de financiación como el gota a gota o los familiares. Las principales causas para no acceder al crédito formal tienen que ver principalmente con la autoexclusión, pues casi el 42% de los encuestados manifestó tener aversión al endeudamiento, es decir, una barrera cultural. Un 23% consideró que el crédito no era una herramienta fundamental para su actividad económica, es decir, una barrera de educación financiera, y un 19% dijo que no cumplía con los requisitos para aplicar a uno, es decir, una barrera de formalización. Cada una de ellas se analizará más adelante. Entre aquellos micronegocios o microempresarios que pidieron un crédito formal, hubo tasas de aprobación muy buenas del 85%, pero detrás de ese indicador hay una realidad y es que casi el 40% de esas solicitudes tuvieron un ofrecimiento de monto. Eh, las causas principales para la negación o el ofrecimiento de monto principalmente son la falta de garantías para los bancos, los reportes negativos en centrales de riesgo y la incapacidad para demostrar los ingresos o la insuficiencia de los mismos. Finalmente, entre septiembre de 2022 y septiembre de 2024, según cifras del Banco de la República, el crecimiento de la cartera microempresarial anual pasó del 5,6 al 1% y el indicador de calidad de mora, que refleja la tasa de créditos con mora superior a 30 días, pasó del 5,7 al 9,6% de moralidad, es decir, un crecimiento del 68%. Un sistema de finanzas abiertas como el implementado por el Banco Central de Brasil en el año 2021 permite eliminar barreras de inclusión financiera mediante el conocimiento más profundo de la realidad personal, comercial y financiera del consumidor, disminuyendo las fricciones en los procesos de otorgamiento de crédito, haciéndolos más escalables, simplificando los trámites y los requisitos documentales y otorgando oportunidades de crecimiento a un porcentaje mucho más alto de los microempresarios. El objetivo general de la investigación es identificar y analizar las causas estructurales de los actuales indicadores de inclusión financiera en el segmento microempresarial en Colombia, en contraste con los resultados obtenidos por el sistema de finanzas abiertas en Brasil, usándolos como referente para determinar los impactos esperados en ese proceso de implementación que actualmente se está llevando a cabo en Colombia. Los objetivos específicos son, primero, recopilar y analizar la información actualizada y confiable sobre las microempresas en Colombia e identificar las causas estructurales de su escasa inclusión financiera. Segundo,
conocer los conceptos clave del ecosistema de finanzas abiertas, sus antecedentes, regulación, aspectos tecnológicos más importantes y el estado actual del proceso de implementación en nuestro país. Y tercero, recopilar y analizar los resultados de la implementación del sistema de finanzas abiertas en Brasil, tomándolos como un marco de referencia para pronosticar el desempeño de la cartera microempresarial en Colombia en sus 2 primeros años de implementación. La metodología de la investigación. La presente investigación es de tipo aplicada con un alcance descriptivo. Para ello se realizarán 2 modelos matemáticos de regresión lineal por el método de mínimos cuadrados en uso de la herramienta RStudio. El primero es un modelo matemático caso estudio Brasil, en el cual se analizó el comportamiento de los saldos de cartera microempresarial de los 5 bancos categoría S1. La categoría S1 corresponde a los bancos cuyo patrimonio es superior al 10% del PIB nacional durante los 2 primeros años de implementación del sistema de finanzas abiertas. El segundo es un modelo matemático del caso Colombia, en el cual se analizó el comportamiento de la evolución de la cartera microempresarial desde el año 2016 hasta el año 2023. Y en uso de esos 2 modelos matemáticos y de la herramienta de análisis de escenarios, se hace una predicción del comportamiento de la cartera microempresarial durante los 2 primeros años de implementación. Finalmente, se aplicó también una encuesta pues a 70 expertos profesionales del sistema financiero de activos en Colombia, a quienes se les hizo una encuesta que más adelante vamos a describir y con la cual se buscaba respaldar los resultados obtenidos en los modelos matemáticos y en la investigación. Primero que todo, el modelo matemático Brasil, como ustedes pudieron ver en el documento, con base en los datos reportados por el Banco Central de Brasil en su apartado de datos abiertos de su página de Internet, se obtuvieron los datos trimestrales de los saldos de cartera microempresarial de los 5 bancos mencionados anteriormente, es decir, Itaú, Banco de Brasil, Caixa, Bradesco y Santander. Y se analizó su evolución, es decir, el delta de crecimiento entre el 2021 y 2022, que fueron los 2 primeros años de implementación de su modelo. En uso de la herramienta computacional RStudio, se obtuvo la gráfica de dispersión correspondiente y mediante la función LM y el método de mínimos cuadrados se encontró la función lineal óptima que describía el modelo. Y se encontraron los valores para el delta de cartera del año 1 y el delta cartera del año 2. Finalmente, se calcularon los coeficientes de significancia con un error estándar residual del 0.09 con 38 grados de libertad, el cual muestra que el modelo de regresión se ajusta al conjunto de datos obtenido. Y con un R cuadrado ajustado del 60%, pues queda un buen nivel de confianza al afirmar que la evolución del delta de la cartera microempresarial se explica por la evolución del tiempo de esos 2 años de implementación. En el caso Colombia se implementaron las mismas funciones, en este caso con base en el reporte de evolución de cartera de créditos elaborado por la Superintendencia Financiera para diciembre del 2024, el cual recopilaba el comportamiento de los últimos 9 años, es decir, 36 trimestres, y mediante el uso de las funciones que les acabé de informar, pues también se detectaron o se encontraron los valores para los deltas cartera del año 1 y del año 2 y la función lineal que explica el modelo. En este caso, con 0.04, con una medida de 0.04 de error estándar residual y 34 grados de libertad y un R cuadrado ajustado del 93%, que es mucho más alto que el modelo aplicado al caso Brasil, pues se encuentra que hay un alto nivel de confianza en que el comportamiento de los próximos 2 años va a obedecer digamos, al comportamiento histórico, lo cual es, digamos, normal entenderlo de esa manera porque es bajo el sustento o bajo la hipótesis de que no se va a hacer alguna implementación de finanzas abiertas, es decir, aquí no hay ninguna incidencia de esa implementación. Con base en estos 2 modelos matemáticos y mediante la herramienta de análisis de hipótesis en el programa Excel,
Se realizó el análisis de 3 escenarios para predecir el comportamiento de la cartera micro colombiana, tomando como base el valor para diciembre del 2024, que era de 19.4 billones de pesos. Los escenarios se describen así. Primero, el optimista, que es el escenario basado en la evolución de la cartera microempresarial del Brasil después de la implementación del sistema de finanzas abiertas. El pesimista, que es un escenario basado en la data histórica de la cartera microempresarial de los últimos 9 años, es decir, sin la implementación del sistema de finanzas abiertas. Y un probable, que resulta de los promedios de los interceptos y las pendientes de cada una de las ecuaciones de los escenarios optimista y pesimista. En este caso podemos revisar, y según la gráfica que ustedes están observando, que para el año 1 el delta acumulado de la cartera se calcula con un crecimiento en el escenario más probable del 8.51% y un valor de la cartera microempresarial nacional de 21.8 billones. Para el año 2, este crecimiento ya es del 22.29% y el valor de la cartera se calcula en 24.6 billones de pesos. Se consideró primordial y pertinente conocer la opinión de un grupo de profesionales en finanzas que gracias a su experiencia y conocimiento pudieran dar sustento a la validación de la hipótesis de que la implementación de un sistema de finanzas abiertas podría favorecer las cifras de inclusión financiera a través del microcrédito en Colombia. El proceso de validación de la encuesta se realizó mediante la revisión y aplicación de un cuestionario a la gerente de implementación del sistema de finanzas abiertas en Colmena Seguros y el gerente de implementación de la sistemática comercial de Banco Caja Social. El instrumento fue diseñado a través de la herramienta Formularios de Google o Google Sheets. La aplicación definitiva se realizó a través de la herramienta de mensajería WhatsApp a 262 personas vinculadas como funcionarios y o proveedores del sistema financiero, de los cuales 70 completaron satisfactoriamente el cuestionario. Dentro de los encuestados estuvo el vicepresidente comercial del Banco Caja Social, algunos gerentes comerciales de entidades especializadas de microcrédito, gerentes y asesores de oficinas bancarias, gerentes de producto, entre otros. Los resultados de la encuesta son los siguientes, los principales resultados. Primero que todo, pues, como se mencionó, el 93% de los encuestados se encuentra vinculado a un banco comercial en Colombia, el restante está vinculado con otro tipo de entidades especializadas en microcrédito. De los encuestados, el 67.2% manifestó estar de acuerdo en que un ecosistema de finanzas abiertas donde el consumidor financiero autoriza a las entidades compartir sus datos con otras entidades o terceros, facilitaría el acceso al microcrédito o a otros productos financieros. También hablaron acerca de las posibles barreras de acceso, dentro de las cuales en su orden están las altas tasas de interés, la falta de acceso a la información del microempresario, una percepción exagerada de riesgo por parte de las entidades, las garantías muy costosas, la falta de información de los consumidores y la documentación excesiva. Y también opinaron acerca de los posibles obstáculos que se podrían presentar en la implementación del sistema de finanzas abiertas en Colombia, y en su orden manifiestan que pues, lo más probable es que haya una falta de confianza por parte del consumidor financiero en cuanto al uso que se le va a dar a sus datos. El 52% dice que es difícil encontrar soluciones tecnológicas óptimas para la implementación. El 34% habla de una ausencia o escasez de regulación y el 14% cree que van a haber incumplimientos en los cronogramas establecidos para este proceso de implementación. La discusión entonces gira alrededor de si la decisión del sistema financiero colombiano de basarse en el modelo de implementación del sistema brasilero es una decisión acertada y si dicha implementación favorecería o no los indicadores de acceso al microcrédito, especialmente el de crecimiento de cartera. Lo anterior se puede respaldar de la siguiente forma. Los sistemas financieros colombianos y brasileños comparten un mismo objetivo en materia de datos, el cual es reducir la asimetría de la información entre las instituciones financieras tradicionales y las emergentes fintech, de tal forma que se pueda mejorar la competitividad del mercado, garantizando una transformación tecnológica que no se dé, digamos, a causa de la solidez de las entidades tradicionales, sino a condiciones equitativas de mercado.
También mencionan que no se ponga en riesgo la seguridad y la protección de los datos financieros de los consumidores. El sistema de finanzas abiertas en Brasil garantiza el acceso democrático a 3 tipos de datos, que son el intercambio de datos, los servicios de iniciación de pagos y el envío de propuestas de operaciones de crédito. En esta última, si se dan cuenta, está el aspecto más clave para mejorar los indicadores de acceso al microcrédito. Todas ellas a través de consentimientos otorgados por los clientes, y este mismo, digamos, principio es el que comparte el proceso de implementación en nuestro país. Actualmente en Brasil hay más de 2030 fintech. Se han realizado más de 30 millones de consentimientos informados en el servicio tan solo de procesos de crédito. En acumulado con todos los servicios de iniciación de pagos ya van más de 1.000 millones de consentimientos totales, su cifra que se duplicó en los últimos 2 años. Entre las instituciones con más clientes que comparten datos están las fintech y los bancos digitales como el Nubank, Mercado Pago y PicPay. Y aquí hay algo importante que quiero resaltar, y es que el 80% de los envíos de datos se dan hacia las fintech, mientras que solo el 48% se dan hacia las entidades tradicionales, lo cual respalda que la base tecnológica de este tipo de entidades les da una ventaja con respecto al uso adecuado de los datos y el aprovechamiento de los mismos. Las conclusiones son las siguientes. Primero, se analizó y recopiló toda la información de la caracterización del sector microempresarial colombiano, evidenciando que no solo son el 95% del tejido empresarial, sino que son el responsable de la mitad de los empleos del país. Pero asimismo, enfrenta grandes barreras de formalización, pues solo el 7% hace aportes a seguridad social, solo el 23% tiene RUT, el 11% tiene Cámara de Comercio, y todo esto, aun cuando el 45%, o sea, casi la mitad de los microempresarios ya tienen más de 10 años de antigüedad en su actividad. Los microempresarios creen que formalizarse es muy costoso, engorroso, no saben cómo lograrlo. Y en temas de acceso al crédito, como ya se había mencionado anteriormente, solo el 6.1% han tenido esa oportunidad, y esa cifra ha venido disminuyendo en los últimos 5 años. Es importante mencionar que también es desalentador el hecho de que 4 de 10 microempresarios que sí accedieron a fuentes de crédito lo hicieron a través de fuentes informales como el gota a gota, y que el 19.8 considera que no es apto para pedir un crédito, es decir, 2 de 10 creen que ni siquiera cumplen con los requisitos para hacerlo. Finalmente, esta realidad se refleja en los indicadores de calidad de mora que habíamos mencionado, pasando del 5.1 al 9.6, es decir, casi que 1 de 10 microempresarios están en mora actualmente en el país, y el crecimiento anual sostenido de la cartera microempresarial ha disminuido 5 veces. La segunda conclusión habla acerca de todo lo que se pudo investigar, conocer, organizar y clasificar en los aspectos claves del ecosistema de finanzas abiertas, en conceptos cruciales como el screen scrapping, las APIs, los TPPs, los cuales marcan una nueva era en el valor de los datos. Las finanzas abiertas dan a los consumidores un control total sobre sus datos financieros para que puedan beneficiarse de servicios financieros adecuados. El desarrollo e implementación de sistemas de pagos inmediatos como el Pix en Brasil y Breve en Colombia eliminan algunas de estas barreras de inclusión y favorecen un profundo conocimiento de la realidad del cliente. Aquí quiero resaltar que en Colombia se está desarrollando un proyecto, ya en este momento se encuentra en una fase de alrededor del 60%, que es el programa de inclusión financiera de la Banca de las Oportunidades y la Corporación Internacional de Fomento. Se llama DigiLab Open Finance, y es un proyecto en el cual a través de APIs compartidas, 5 entidades financieras formales y altamente reconocidas en el segmento microempresarial están haciendo consumo de data alternativa y se están preparando para lo que se viene en términos de implementación del sistema de finanzas abiertas. La tercera conclusión, que habla acerca de la experiencia brasilera y cómo podemos nosotros proyectar el comportamiento en Colombia con base en ella,
pues indica que en Brasil ya hay casi 40 millones de clientes nuevos desde la implementación del sistema de finanzas abiertas. Actualmente hay más de 2.800 entidades participantes entre bancos tradicionales, fintech, neobancos, lo cual amplía la oferta y aumenta la calidad de los portafolios. Y pues recordar y finalizar con esta conclusión, y es que a través de modelos de regresión lineal, aplicación de encuestas, análisis de escenarios, se plantea un pronóstico optimista que es coherente con los resultados obtenidos hasta la fecha del sistema financiero colombiano, el cual indica que, como lo mencioné anteriormente, va a haber un crecimiento en el primer año del 13% y para el segundo del 34%, lo cual está respaldado por el 67% de los encuestados. Mis recomendaciones finales para el sistema financiero colombiano y las entidades: primero, socialización permanente de los beneficios del Open Finance, pues en Brasil el 55% de la gente no sabe qué es Open Finance y el 36% no conoce los beneficios del mismo. Segundo, un seguimiento a las condiciones de acceso, porque como se puede predecir, van a haber entidades que no tienen esa base tecnológica tan fuerte, y en el modelo colombiano hay una importante diferencia, y es que es de carácter obligatorio para todas las entidades vigiladas por la Superfinanciera y la Supersolidaria. Entonces yo aquí, como opinión personal, no veo a un fondo de empleados de una empresa pequeña con la base tecnológica suficiente para realmente sacarle provecho al proceso de implementación obligatorio. Tercero, las reglas de comercialización deben ser claras entre las entidades, pues en Brasil el 80% de las personas que realizan envíos hacia las fintech y solo el 36% a las entidades tradicionales. Y finalizo con estas tres: que haya un sistema de mantenimiento y soporte tecnológico permanente, pues se reporta mucha inestabilidad por parte de los consumidores del Open Finance brasilero. Que hayan campañas de publicitarias con lenguaje claro, pues muchos no entienden el lenguaje que se maneja ni es claro en los beneficios que pueden obtener del mismo. Y por último, que esto ya es con miras hacia el futuro, los consumidores financieros brasileños valoran mucho la posibilidad de hacer portabilidad de su salario, que les envíen alertas de transacciones inusuales, que les envíen alertas de tasas y comisiones muy altas y que puedan programar sus facturas de manera recurrente. Muchísimas Excelente. gracias. Muchas gracias, Fabián, por esa excelente presentación. Me imagino que tendrán preguntas la doctora Juliet, el doctor Andrés Felipe. ¿Quién quiere iniciar? No Bueno, sé si si la quiere yo doctora Juliet. inicio. Primero Bueno, las damas. Primero las damas. Doctora sí, como Juliet, tiene la quiera. palabra. Listo, Fabián. Bueno, primero que todo, felicitarte por el tema. Es un tema bastante interesante. Está pues en la actualidad y que también ha sido poco explorado, ¿sí? Porque pues el proceso del Open Finance en Colombia hasta ahora está iniciando. Si no sabemos todavía cómo va a ser cuánto tiempo, porque pues la superintendencia lo va a hacer de manera gradual. Entonces no sabemos cuánto tiempo va a demorar este proceso en su totalidad. Y pues para ello a mí pues tengo dos preguntas nomás. ¿Por qué consideras que las finanzas, que el Open Finance tiene un mayor potencial que otras estrategias para mejorar el acceso al microcrédito en Colombia? Bien, las estrategias tradicionales que se han venido manejando digamos, en años anteriores, tanto por el sistema financiero y algunas entidades, van más que todo al acceso a los productos, ¿sí? Y resulta que el acceso no garantiza el uso. Una de las brechas más importantes que vi dentro de la investigación es que el gobierno colombiano dice que 9 de cada 10 colombianos ya tiene una cuenta de ahorros o un producto financiero, pero al analizarlo resulta que menos de la mitad lo mantiene activo o lo mantiene con un saldo superior a 100.000 pesos. Entonces eso es una realidad realmente que se distorsiona, y yo creo que el Open Finance digamos, al favorecer el control de los datos por parte de las personas, puede ayudarlo a mejorar sus niveles de uso de los productos, más que del acceso. Entonces yo creo, y pues es una tendencia mundial, esto empezó en Reino Unido, en Latinoamérica, en México y en Brasil ha tenido unos resultados excepcionales, bien regulado, con una gobernanza adecuada.
creo que puede ser la mejor estrategia de inclusión, principalmente para esos segmentos donde hay tanta opacidad en la información, porque un microempresario es muy difícil entender realmente cuánto gana, realmente cuál es la estabilidad de sus ingresos, cuál es su endeudamiento. Esas cifras tan borrosas, por decirlo así, en un Open Finance van a ser muchísimo más visibles. Entonces, seguramente sí lo va a favorecer. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, doctora Juliet? Sí, en el modelo en Brasil como tal, ¿consideraste alguna limitación que pudiera influir negativamente en la replicabilidad en Colombia? Eh, ¿En el matemático o en toda la investigación del modelo En toda la brasileño? investigación, sí, existe una descripción y después el modelo. Entonces, Sí. ¿consideraste Digamos alguna que limitación? hice sí un comparativo, está en el documento en cuanto, por ejemplo, el tamaño obviamente de nuestras economías es muy diferente, pero sí hay condiciones muy similares en términos de eh, el crecimiento de algunos indicadores en los últimos años. Investigué el último reporte de Felaban y nuestras economías en términos de indicadores de crecimiento son muy similares. Yo creo que la barrera principal que tenemos, y como todavía no estamos en proceso de ya de operación, pues no sabemos si eso va a ser un obstáculo o no, es como la responsabilidad que asumió el gobierno del Brasil como un proyecto nacional, y él es el que ha favorecido de muchas maneras la divulgación, las campañas publicitarias. Entonces creo que la principal barrera, si aquí no se apropia de la misma forma, es que este concepto llegue a toda la gente. Si no, pues probablemente va a ser una estrategia de que solo el 10% de la población va a conocer y el grueso, que son nuestros microempresarios, pues no va a tener acceso a la información adecuada. Perfecto. Ok, muchas gracias. Ya, por mí están esas preguntas. Gracias, Bueno, doctora. muchas gracias, doctora Juliet, por esas excelentes preguntas. Doctor Andrés Felipe tiene la palabra. Gracias, profe Andrés, doctora Juliet. Bueno, buenos días para todos de nuevo. Primero, pues antes de hacer las preguntas, pues me parece pertinente también hacer una felicitación al estudiante. Me parece que fue una estructura en términos de investigación bien adecuada. Desde el punto de vista comparativo, considero también que se cumplió el objetivo. Por supuesto, al profe Andrés por ese direccionamiento. Me parece que al final se cumple con el objetivo y es tener pues un muy buen documento. Digamos que en línea de lo que habla la doctora Juliet también, pues mis preguntas van enfocadas un poco a lo que ella ya mencionó. Me gustó también que parte de las observaciones que hice, por ejemplo, en la parte metodológica, se tuvieron en cuenta en el término y me parece que pues, eso fortaleció también un poco esa estructura, ¿sí? Entonces me parece que tenemos un rigor académico bien interesante en este trabajo. Eh, de manera muy puntual, estoy en línea de lo que hablábamos del tema de gobernanza y estructura regulatoria. Digamos que para nadie es un secreto que pues, los países son totalmente distintos en muchos sentidos. Entonces, la pregunta enfocada esta es, pues, entendiendo esas diferencias entre la gobernanza y la estructura entre los dos ecosistemas, y si nos vamos al Open Finance o a las finanzas abiertas entre Brasil y Colombia, ¿cómo estas diferencias podrían ser impactadas en el contexto colombiano? Sí, me va a entender, es, por ejemplo, eh, uno sabe y entiende que, pues, digamos que esas diferencias de estructura regulatoria y la gobernanza hace que seamos totalmente diferentes. Pero entonces, ¿cómo podemos entender esas diferencias como un impacto significativo para mejorar el acceso a microcrédito en Colombia, en el contexto ya colombiano? Bien, gracias, doctor. Bueno, lo primero, pues, cuando revisé los conceptos de gobernanza dentro del modelo de sistema de finanzas abiertas, encontré que el sistema colombiano realmente replicó lo mismo que encontramos en el sistema brasilero. Pero yo creo que el principal impacto va a estar en esa decisión de hacerlo obligatorio para todas las entidades, porque en Brasil lo que hicieron fue clasificar a las entidades, otorgarle obligatoriedad a los bancos S1 y S2, que son los del tamaño del patrimonio superior a cierto porcentaje, pero para el resto de los participantes lo dejó de manera voluntaria. El que se quiera hacer sus desarrollos tecnológicos y montarse en esto, bienvenido,
Pero aquí cuando hablamos de obligatoriedad, aun cuando al inicio nació como voluntario, pero en noviembre del año pasado determinaron que no, que era obligatorio, pues pone realmente un reto muy importante para las entidades pequeñas que no tienen una menor participación del mercado. Realmente, en términos de microcrédito, los bancos tan solo tienen el 24% de la participación y el restante están en las entidades microfinancieras, las compañías de financiamiento. Entonces, estas entidades son, siento yo, que les va a costar muchísimo más llegar a ese nivel óptimo para tener una API, para tener al menos un screen scraping que les permita entrar a los datos de sus clientes, compartir datos y tener un uso adecuado de los mismos. Yo creo que el principal impacto de esto va a estar es en esa decisión de obligatoriedad. No sé si sea reversible y ya toca esperar a ver cómo nos va con esa decisión. Sí, o sea, particularmente yo considero que pues este ejercicio es un ejercicio que se está demorando. O sea, siento que ya deberíamos estar en una etapa un poco más enmarcada entre Avanzado. ese ejercicio, más avanzada, entendiendo pues los modelos internacionales que ya han tenido éxito y que están aplicados, ¿no? Sí, Entonces, y que estén aplicados. Entonces, yo creo que sí es un ejercicio, además es un modelo de inclusión financiera significativo. Los datos que tú muestras son totalmente ciertos. Yo creo que en el contexto colombiano, en términos de microcréditos y formalización, es muy complejo que una persona acceda, por eso le toca acceder a alternativas que al final desangran al microempresario, como son los famosos gotagotas y demás. Entonces, si yo los logro incluir dentro del sistema, pues digamos que puedo tener brechas, cerrar unas brechas significativas desde el punto de vista financiero y que me parece que es fundamental. Ojalá esto mejore, me parece que esa investigación aporta significativamente ese ejercicio y me parece que nos ayuda a entender un poco también ese mundo. La segunda pregunta está más enfocada hacia el modelo de regresión al que tú aplicaste, ¿sí? Y ujú. es, ¿qué tan viable es predecir un crecimiento significativo de la cartera microempresarial en Colombia con base en el modelo brasileño? Considerando que, considerando las diferencias estructurales entre los ambos países, que está muy en línea en la pregunta número uno. ¿Sí? Claro que sí. Matemáticamente lo respaldé en ese 60% de nivel de confianza, que sé que no es el óptimo, pero al contrastarlo con el de la evolución de la cartera colombiana, que nos dio un 93, pues primero siento que va a ser, digamos, muy probable en términos de porcentaje que sí tengamos resultados similares. Adicionalmente fue que cuando revisé la información de los bancos en Brasil, porque tuve que descargar las tablas de todos los trimestres de cada banco, evidencié que la mayoría sí tenían esos resultados positivos en ese primer y segundo año de implementación, porque si yo reviso la información hasta el día de hoy, que ya van para el quinto año, los comportamientos ya han tenido otros comportamientos, ya que han surgido nuevos bancos, la competencia ha crecido y, por ejemplo, allá el banco que se lleva la mitad de los consentimientos informados es Nubank, el cual no es de carácter microempresarial. Entonces, a ese microempresario que antes solo le prestaba la entidad microfinanciera, ahora Nubank también le hace propuestas de valor. Entonces, yo siento es que es muy incierto predecir más allá de los 2 años, pero para estos primeros 2 años donde van a empezar a entrar actores paulatinamente, sí vamos a tener un comportamiento similar en esa economía. Y ya la última para finalizar, y qué pena, pero están insistiendo, no, pues es que un poco está el tema. Ya es una percepción un poco más enfocada, pues, por supuesto, al trabajo, pero que tiene que ver mucho con lo que está sucediendo hoy en día. Y es, digamos que para nadie es un secreto el aumento de las fintech, ¿cierto? En Brasil, Colombia, en Latinoamérica, en el mundo, ¿sí? Y es basado también en ese sistema hoy, que inclusive muchas personas, independientemente de sus características, eh, microempresarios, personas naturales con empleados y demás, que pueden acceder hoy a un microcrédito o un crédito de consumo por medio de una aplicación móvil. Bajo esas lógicas, bajo tu percepción que está muy alineado a esto, y es, ¿tú consideras que ese ejercicio de la inclusión, porque eso es parte de inclusión, ¿cierto? También, puede generar aspectos negativos en la cartera en los bancos o no? ¿Sí? ¿O cómo tú consideras ese ejercicio? ¿En la cartera o en la salud de la cartera? En la salud de la cartera, Ah, bueno, sí, sí. en la salud. Probablemente sí, sí, y pues realmente aquí
quiero hablar ya como funcionario de una entidad financiera, hemos podido revisar que aún invirtiendo, digamos, grandes cantidades y esfuerzos en temas de desarrollo digital, ahora la oferta casi en todos los bancos es digital, los indicadores de mora en microempresarios han venido creciendo. Y dentro de lo que alcancé a investigar dentro de la organización es que las personas al tomar un crédito digital muchas veces le pierden un poco ese carácter de responsabilidad financiera que sí se tiene con una solicitud firmada, con documentos tangibles, con la visita de un ejecutivo microempresarial que vaya hasta tu negocio. Entonces, creo que es un tema cultural, ¿sí? Y que ese microempresario se dé cuenta con el tiempo que aun cuando tomó un crédito en cuestión de 10 segundos desde su celular, tiene el mismo carácter de obligatoriedad y requiere de la misma responsabilidad que un crédito formal que anteriormente tomaba con una entidad microfinanciera. Entonces yo siento es que la evolución va a ser paulatina y cultural. Cuando el cliente empiece a ver primero que van a haber igual reportes en centrales o al contrario, que va a beneficiarse del buen hábito de pago. Cuando un cliente toma un crédito digital y cumple con él, en los primeros meses estamos seguros que va a haber una segunda oferta, que le van a ampliar el crédito y eso va a ser mucho más beneficioso para él y él va, digamos, a corresponder con un buen hábito de pago. Entonces siento que la cartera al inicio se va a afectar, pero después va a tomar niveles adecuados para que las entidades sigan confiando. Sí, me comprendo, sí. Sí, exacto, sí. Y yo creo que, pues, no sé, debe haber existir un plan de choque también ahí en esas primeras etapas de las entidades Provisiones, sí, financieras, sí, sí, las para ese provisiones. ejercicio. Listo. No, no, Fabián, muchas gracias y creo que ha sido un muy buen ejercicio. Muchas gracias, doctor, muy amable. Bueno, muchas gracias a todos. Yo quisiera agregar algo chiquitico, y es que la implementación o la adopción de este Open Finance depende de la confianza. La confianza que tenga la gente de esas instituciones va a ser clave para que la respuesta sea lo más rápidamente aceptada por el mercado. Sí, eso es lo que yo opino. Sí, profe, Sí, así sí, es. es verdad. Bueno, pues sin más, no sé si la doctora Ángela, si de pronto está ahí conectada, quisiera decir algo, o si no, finalizamos. Profesor Andrés, muchísimas gracias. Bueno, Ok. primero pues por la invitación y por permitirme presenciar esta sustentación. Bueno, a nuestro estudiante pues felicitarlo por la excelente sustentación. Y pues también ha sido muy grato ver todo ese proceso desde el inicio en la maestría y hasta el día de hoy, donde se notó la apropiación de los conocimientos, se notó también pues el dominio del tema. Y pues para mí fue muy clara la sustentación. Felicitaciones a ti pues por el compromiso y a ti, profesor Andrés, Ricardo, por esa dedicación también en este direccionamiento. Y pues bueno, muchas gracias también a los jurados por las realimentaciones que me parecen muy valiosas para la calidad de la investigación. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Ángela. Bueno, no siendo más, dejamos así. Ahorita que yo finalice la grabación, miramos las calificaciones de ustedes para Fabián, la sustentación, y no sería más. Bueno, profe. Muchas gracias de nuevo a todos por su atención, sus aportes y por todo lo que me ayudaron a lograr en este proceso. De verdad, muy amables. Espero Claro que verlos sí, pronto. claro que sí. Muchas No, gracias a usted. felicitarlo y pues la invitación es que pues si puedes publicar este artículo, que pues es de mucho interés académico y en este aspecto de fintech y demás, entonces la invitación es que puedan publicar ese artículo. Gracias, doctora. Sí, ya estoy en eso con el profesor Andrés. Muy Ah, amable. excelente, me encanta. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, no siendo más, nos despedimos. Hasta Muchas luego, que gracias a estén muy bien. todos. Profe Andrés, Profe, ¿recuerdas Sí. evaluar ahí sí, en el aplicativo? Yo ya evalué. Ah, ¿Listo? bueno, ya voy a evaluar. Ya evalué entonces. Listo. Claro que sí. Bueno, Muchas gracias. sí, profe, Feliz día. toca. Sí, Ah, pero hoy faltaría hacer las calificaciones de la sustentación, creo que sí, sería ahí hacerlo está. de una vez. Sí, la de la Sí, yo ya lo sustentación, profe. estaba haciendo. La calificación de la sustentación por mi parte es de 4,5. ¿Listo? Perfecto. gracias, doctora.
Y por mi parte sí, el mismo ejercicio. Redondeemos 4.5, entonces sería la calificación de sustentación. ¿Listo? Muy generosos, muchas gracias. Bueno, Entonces, esa sería eso. Entonces, no, muchas gracias a ustedes y pues felicitaciones ya a felicitaciones también. Fabián por ese título de magíster. Ujú. Muy amables. Listo, que Feliz estén muy día bien. para No, todos. Que feliz estén día bien. para todos. Igualmente, para feliz todos. día. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego.